Buenos días, maestros. Somos el equipo 2 y nuestro tema fue ¿qué es historicidad? Mi equipo está conformado por Heli Chi, Luisa Baselis, Dara Balam y una servidora, Pamela Delgado. Concepto de historicidad. Es complejo y multivoco. Se refiere al conjunto de circunstancias que a lo largo del tiempo constituyen el entremando de relaciones en las cuales se inserta y cobra sentido a algo. Complejo de condiciones que hacen que algo sea lo que es. Puede ser un concepto de vida o un proceso. Se refiere entonces, extendiendo un poco al sentido de las formulaciones, de Gadamer al entremando de relaciones sociales, políticas, culturales, lingüísticas y de todo tipo, en el cual el concepto surge y de cual extrae en un principio su significado. Considerando el caso de los conceptos sociales o sociológicos, que es lo que nos interesa aquí. La reconstrucción de esa historicidad, que no es algo definido de una vez y para siempre, sino que continuamente se está haciendo, supone una doble tarea para la situación, para la investigación, perdón. Buenas tardes, yo soy Geliana Ichiucan del quinto área de trabajo social y a nuestro equipo nos tocó explicar qué es historicidad. Bueno, la historicidad se puede detectar tres elementos fundamentales: espíritu encarnado, temporalidad y libertad. La temporalidad en este sentido no implicará la duración de su existencia como ente, sino más bien el despliegue intrínseco a la hora de la realización de sus posibilidades, las cuales se caracterizan por transitorias, ordenadas y con el destino de algún momento dado ser situadas por otras y así sucesivamente. La libertad, porque el hecho de poder actuar libremente, lo que en cierta manera le da carácter histórico al hombre, únicamente donde hay libertad habrá historicidad. La historicidad indica que cada ser humano realiza su propia existencia a partir de un nivel cultural alcanzado ya para otras generaciones en tensión esencial hacia un futuro que está lleno de nuevas posibilidades que se presenta de ese modo al hombre, porque es inteligente y libre. La historicidad es por tanto una característica que solo se encuentra en el hombre. Los componentes es el hombre es un ser histórico por el hecho de que él es espíritu encarnado, y esto conlleva que debe realizar la propia existencia en la dimensión temporal y en la libertad, uno el hombre espíritu encarnado, la temporalidad y la libertad. La historicidad no alcanza en nuestras circunstancias y hay conceptos muy diferentes acerca de qué es historizar. No basta con señalar como evidencia que tal término tiene una historia. Este señalamiento solo tiene valor polémico respecto al estructuralismo, pero queda aún por si esa historia legada tiene capacidad para exceder las determinaciones estructurales. La oposición simple no implica la crítica ni mucho menos la superación. Es el contexto que señala algunas dimensiones para estudiar el cambio conceptual, psicología, cómo afectan al contexto histórico, cultural y discriminar a los conceptos que utilizamos para comprenderlos, cómo inciden los conceptos en nuestra comprensión de la realidad. Como ejemplo, se considera la inducción de múltiples factores históricos, temporales y representacionales en la construcción de la noción de modernidad a lo largo del tiempo. La palabra clave: conceptos sociológicos, cambio conceptual, historicidad, temporalidad, representaciones en imaginarios sociales. Buenas tardes, mi nombre es Dada Ivadán Balankawitz y somos el equipo 2 y nos tocó el tema de qué es la historicidad. Es particularmente relevante para cuestiones
literarias. Por ejemplo, la historicidad es la guiada y religiosa que pueden influenciar la elección de la metodología de investigación. Este tema fue el que nos tocó. Cualidad de histórico, particularmente en el sentido de averiguado, comprado, cierto por contracciones de fabuloso o legendario, es la autenticidad y facultad histórica de afectos, personajes y consentimientos, o aparezcan o no en el registro histórico por opción aquellos que, a pesar de si fuera en dicho registro, no tuvieran existencia real y por lo tanto no exceden las categorías de mito, leyenda, fábula o cuento, todo eso, cuando no da la falsificación. El deslindamiento de estos hábitos no es algo definitivo, sino personal, como de hechos en cualquier profesional, como de hecho, como otros de ciencia, ciertos mitos, leyendas, como demostrar tener en alguna base histórica, mientras de ciertos textos o artefactos tenidos en cualquier momento por históricos que se han aprobado fraudes o mistificaciones. Todo eso son los que nos tocó de la historicidad, que nos explica un poco de eso en particularmente relevante para cuestiones literarias. Por ejemplo, la historicidad de la guiada y religiosa pueden influenciar la elección de la metodología de investigación. Ese tema fue el que nos tocó del equipo 2. Gracias. Mi nombre es Luisa Beatriz Bacelis Bacap, del quinto A de Trabajo Social. Soy del equipo 2 y nos tocó explicar el tema de la historicidad. La historicidad es un concepto más complejo, que consiste en darse cuenta de toda la actividad del ser humano que forma parte de la historia. La perspectiva de la historicidad, no interesa saber qué cosas sucedieron en un momento específico, sino de lo que le interesa es reflexionar sobre la propia historia. La historicidad es un apartado de la filosofía de la historia. Uno de los debates relacionados de la historicidad es el peligro de valorar la historia desde un ángulo relativista. En consecuencia, también justificar cualquier situación del pasado, porque formaba parte del proceso de la historia. La historicidad es una pieza clave del discurso histórico y filosófico contemporáneo, usado casi generalmente para describir la cualidad histórica de la experiencia humana. Además, se ha llegado a confundirlo con la idea de existencia individual y también a ofrecerlo como prueba de la necesidad de relativismo del conocimiento. La historicidad se reconoce como un elemento constitutivo y no accidental de nuestra comprensión y de la estructura del comprendido. La historicidad trata de explicar la historia y de comprender y de hablar de todo lo que ha sucedido durante ese tiempo para reflexionar sobre
el acontecimiento